Muy bien, buenas tardes con todos. Comenzamos entonces con el curso de gestión de equipo pesado. ¿Ya? Ustedes ya tienen acceso, me imagino, al Canvas del curso. ¿Ya? La estructura muy parecida a la de ingeniería de mantenimiento, ¿correcto? En la página de inicio con los 6 botones importantes que tienen acá para poder acceder en principio a parte de mi información, ¿sí? Luego a la información del sílabo del curso, a las competencias, ¿sí? A los módulos que van a ir desarrollando, ¿correcto? Al sistema de evaluación y a la bibliografía, ¿ya? Entonces, estoy poniendo en vista de lagartija, digo de estudiante, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver el sílabo, ¿sí? Y ahí básicamente para que ya tomen en cuenta en qué momentos van a dar sus prácticas de aula, ¿no es cierto? Ahí están, tomando en cuenta que este curso de gestión de equipo pesado va a desarrollarse en las 16 semanas, ¿ya? Entonces, ahí están nuestras prácticas, semana 4, 8, 12 y 16, ¿ya? Y SUSTI para los que les interesa, semana 18, ¿ya? De ahí, ¿qué más podemos ver? Las competencias, es decir, qué van a lograr al terminar el curso, lo que están apreciando, que vamos a ir desarrollando ya a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Pero estos son los logros que deberían tener al final del curso. Y claro, estos son los logros top de la línea de gestión. O sea, dentro de estos logros están los logros que han ido desarrollando en los cursos previos, ¿ya? Así es que bueno, van a tener que recordar, van a tener que revisar sus materiales y prepararse pues un poco más para esto, ¿no? Para que al final el conocimiento quede totalmente adecuado, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, las semanas que ahorita voy a entrar ahí, nuestro sistema de evaluación, ¿sí? Ahí están vuestras 4 prácticas de aula, que ya saben, bajo mi modalidad de evaluación constante, pues ustedes van a ir dando pequeñas evaluaciones, esas que dicen test 1, test 2, en las semanas que yo voy a ir especificando y además que se irá colocando en el Canvas. Probablemente hoy día puedan tener evaluación, seguramente. Eso ya dependerá en este caso, de mi persona, ¿ya? Entonces, en la semana sí que nos toca la aplicación práctica o la aplicación de la práctica en sí con el caso, pues ahí sí se estarán desarrollando esos 10 puntos que menciona, ¿sí? Esta tabla, ¿ya? Y de ahí el 20% restante, dado que las 4 prácticas representan el 80%, este 20% que dice promedio aplicación práctica es su proyecto integrador, ¿sí? Que van a pues desarrollarlo igual en 16 semanas, ¿ya? Muy bien. Por último, el botón de la bibliografía que nos lleva a esta carpeta de Drive donde tienen normas, correcto, asociadas a el curso
curso, ¿sí? Y libros, que algunos de ellos ya ustedes los tienen, ¿no es cierto? Porque yo ya compartí esta información en Ingeniería de Mantenimiento, pero bueno, ya vamos a ir llegando más a la aplicación específica, ¿ya? De lo que es la gestión de activos como tal. Entonces tienen ese material ustedes para ahondar, ¿ya? Y en las semanas, ahorita lo que está activado es básicamente la semana 1, que es la clase de hoy, pero les he puesto ahí un foro de bienvenida para darles la bienvenida, ¿no es cierto?, a este curso y explicarles un poquito cómo se van a desarrollar las 3 unidades del curso. Para mí el curso son 3 unidades y ahí están claramente señaladas, ¿ya? Y de ahí un video para que más o menos entiendan un poco hacia dónde va el horizonte de lo que se quiere en el curso de gestión de equipo pesado, ¿ya? Tenemos un foro de consulta. Este foro de consulta es para cualquier consulta referida a cualquier situación que tengan respecto al curso. Por ejemplo, no sé, se les escapó que comenté sobre el esquema de evaluaciones. Bueno, pueden hacer su consulta por acá. No solo yo voy a responder, sino responderán también algún alumno que haya estado más atento de repente y pueda decirles, ah, esto fue lo que dijo el profe, ¿ya? Y también yo podré responder esas cosas, ¿sí? De ahí, semana a semana ya saben que voy a ir activando el contenido específico, ¿sí? Ahora tenemos nuestro contenido respecto a la primera sesión de clases, donde lo primero que vemos es el PPT, pero este PPT lo vamos a utilizar las 4 primeras semanas. O sea, no hay PPT en la semana 2, no hay PPT en la 3 ni en la 4. Este es el PPT para esas 4 semanas, ¿ya? Entonces, por ahí también de repente va a haber una pregunta en el foro de consulta. Profe, ¿y los PPTs de la semana 2? ¿Ya? Entonces, bueno, habrá que tener paciencia y responderles, ¿no? ¿Ya? O alguno de ustedes mejor puede responder. No seas lagartija, si ya dijo que está los PPTs en la semana 1 para las primeras 4 semanas. Ya, muy bien. Ahí pueden estar respondiendo, ¿ya? De ahí les dejo un enlace de video de una presentación que yo tuve y el caso práctico que vamos a evaluar ahora, ¿sí? Básicamente eso es el Canvas, ¿correcto? Y siempre me estaré comunicando por la sección de anuncios. Les he puesto básicamente este enlace para la primera sesión, para la sesión de ahora, ¿ya? Y ya crearé los enlaces para las siguientes 7 sesiones, porque probablemente a partir de la semana 8 hay un cambio de horario del curso, dado que se va a dar prioridad a las sesiones presenciales que ustedes van a tener. Entonces vamos a tener que generar un nuevo horario. No es 100% seguro que se cambie el horario, pero sí hay esa probabilidad, ¿correcto? Entonces, tomar en cuenta eso y no vayan a tomarse por sorprendidos con esta situación, ¿ya? Entonces, muy bien. Ya ahí también estaré alcanzando el nuevo enlace para esas sesiones, ¿ya? Muy bien, eso es todo respecto al Canvas, ¿sí? Ahora, respecto al desarrollo del curso, y esto sí es importante que me tome unos minutos para poder conversar respecto a esos aspectos, ¿ya? Tengan en cuenta que ahora ya
no estamos como en el ciclo pasado con la situación de la pandemia que nos agarró por sorpresa y nos movió todo lo que normalmente podíamos hacer y nuestra forma de vida y de desarrollo, incluso en esta parte académica, ¿no es cierto? Y de estudios que ustedes están desarrollando. Ahora ya estamos entrando a la etapa que es de la normal convivencia que vamos a tener y seguramente para buen tiempo hacia adelante. No lo sabemos, no sabemos qué otras cosas más nos puede deparar esta pandemia y otras situaciones que se puedan generar con aspectos a nivel de salud mundial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se entra en esta nueva situación a tener una nueva convivencia, ¿ya? Y esto también ya hace que nuestro modo de ejecutar hasta este momento, porque poco a poco tendremos que ir viendo toda la normalidad y cómo se están moviendo las situaciones a nivel del país y a nivel del mundo, pues hasta el momento estamos con esta nueva normalidad de las clases remotas respecto a la parte teórica de los cursos, ¿no es cierto? Y en los cursos como este que independientemente de que tengan aplicación práctica, pero su desarrollo permite llevarlo de manera remota, entonces tenemos que ser claros, sí, en el sentido de que independientemente de que se estén haciendo grabaciones de video de las sesiones de clase o de las partes más sustanciales de la clase, como es en mi caso, estos videos no reemplazan la asistencia en las clases. ¿Sí? Y en ese sentido yo voy a ser muy exigente porque si ustedes quieren y además han decidido llevar los distintos cursos es porque también se han organizado adecuadamente con sus demás actividades y saben que van a poder cumplir con esto. Caso contrario, si hubieran visto que no podían cumplir, entonces otro hubiera sido la decisión. Entonces, hay que ser consecuentes con las decisiones y demostrar un buen cumplimiento con las actividades. Entonces, mi exigencia es la participación activa en la sesión de clases. No simplemente entrar a la sesión, tener ahí mi nombre dentro de la lista de asistentes y se acabó, ¿no? De esa manera no van a poder desarrollar adecuadamente el curso. Y para ello lo que se va a dar ahora son justamente las evaluaciones permanentes y a desarrollarse en las sesiones, ya sea al inicio o ya sea al final de la sesión, dependiendo de qué tema vaya a abordar la evaluación respectiva, ¿correcto? Y ahora sí, ya no estamos en la condición que pudimos estar el ciclo pasado, en la que sobre todo se manifestaban situaciones con el Internet, ¿no es cierto? Que obviamente también tuvo sus altibajos y que seguramente a varios de nosotros nos jugó en un momento una mala pasada, ¿correcto? Pero eso va a ser, y también fue en esas situaciones, casos excepcionales. Y ahora más que nunca va a ser muy excepcional. Entonces ya no voy a ahora tener ese, ¿no es cierto?, el permitir que se dé como excusa el hecho de que me haya quedado sin internet para no dar alguna evaluación. ¿Sí? Entonces ya no voy a admitir esas situaciones en las que me vayan a decir, profe, yo no di el test, se me fue el internet
¿no? Y justo en ese momento se me fue el internet, toda la clase estaba perfecto, yendo bien, y justo usted dijo, va a iniciar el test, y uy, se fue el internet, ¿no? Justo, qué tal coincidencia. Y claro, podría pasar, de repente, ¿no es cierto? Entonces, si llegara a pasar una situación de esas, excepcional, ¿correcto? Excepcional, entonces ustedes tendrán que comunicarse a la brevedad posible, adjuntándome las evidencias necesarias para que yo pueda analizar la situación y pueda proceder con poder agendarles una evaluación que reemplace esa evaluación que no pudieron dar. Pero, repito, excepcional, excepcional, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso y lo van a volver a ver en el video. Así es que esas son las reglas de juego ahora para los cursos, ¿ya? Muy bien, yo creo que eso es algo muy importante para poder tomar en cuenta y ya con esto podemos empezar ahora sí con el desarrollo de la clase, ¿ya? Salvo que tengan que grabar. Muy bien, entonces empezamos ya con la primera unidad del curso, ¿ya? Vamos a ver un poquito qué cosa es lo que se quiere desarrollar en esta primera unidad. Lo interesante acá es que los PPTs del curso están todos en inglés, ¿ya? Para que practiquen también ustedes su inglés, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera unidad nos hace entender un poco hacia dónde van los estándares de gestión de activos, ¿ya? Acuérdense que nosotros al gestionar maquinaria pesada, estamos gestionando un activo físico, ¿sí? Y este activo físico tiene pues la característica de ser, tal y como nos da la definición de activos físicos, ser un bien patrimonial de las empresas que genera valor. Entonces, en ese sentido yo tengo que aplicar pues las diferentes procesos que me permitan optimizar el buen uso, ¿no? La buena operación, además la productividad de estos activos, ¿no es cierto? Para que así pueda pues tener un proceso eficiente con esto, ¿ya? Y entonces en la primera parte del curso, que está alineado además a la primera etapa del ciclo de vida de la gestión de activos, nos centramos a evaluar temas técnico-económicos, ¿ya? Para poder definir cómo debería seleccionar maquinaria para abastecer una determinada necesidad, ¿ya? Eso es lo que nos va a hacer ver entonces en la primera unidad del curso, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a ver. Este es nuestro primer gran objetivo a cumplir en estas 4 semanas. Entonces, vamos a ver. Agardel Pomazonco, ¿estás con un micro? Agardel. Nada, no responde ni por el chat. Ven, se dan cuenta. Si entran, ponen su nombre nada más y de ahí, ¿dónde se irá, no? Confiado en el video. A ver, vamos a ver. Aldair Guaita, tú sí estás con... Sí, profesor, sí lo escucho. Buenas tardes. Ya, muy bien. ¿Qué tal, Aldair? A ver,
Ayúdame, por favor, primero leyendo en inglés todo este objetivo y de ahí traduciendo. Terminal competence. Evaluate the type and quantity of heavy equipment to acquire in a long-term productive process in mining, construction, and transportation operation. Ya, perfecto. Evaluate the type and quantity of heavy equipment to acquire in a long-term productive process in mining, construction, and transportation operations. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Dice que evalúes de manera cuantitativa los equipos en un tiempo largo de un proceso productivo, dice, en mining. O sea, mining es en mining, construcción, en transportes, operaciones, y en mining es algo así. Minería nada más, a ver. Entonces, evaluar el tipo y cantidad de maquinaria pesada o de equipo pesado que se va a adquirir en operaciones o en procesos productivos, perdón, a largo plazo, ¿correcto? En operaciones de minería, construcción y transporte. Ya, repito, evaluar el tipo y cantidad de equipo pesado a adquirir en procesos productivos de largo plazo en operaciones de minería, construcción y transporte. ¿Ya? Eso es lo que me indica. Y eso es lo que vamos a lograr en estas primeras 4 unidades. Nos tenemos que enfocar en qué tipo de equipos y la cantidad de esos equipos que deberíamos adquirir. Pero, ¿adquirir para qué? ¿Para cualquier proceso productivo? No, para procesos productivos que son de largo plazo. O sea, estamos hablando más o menos para procesos productivos que tienen un horizonte de 3 a más años. ¿Ya? ¿Y en qué sectores se enfoca? Ah, bueno, en minería, construcción y transporte, donde nuestros equipos pues están trabajando. ¿Ya? Eso es entonces. Vamos a ver, y para esto, ¿qué cosas vamos a ir cumpliendo? Bueno, vamos a empezar con lo que deberíamos cumplir hoy día. ¿Ya? Vamos a ver quién me va a ayudar con esto. A ver. Esténse atentos, ¿ah? Vamos a ver. Vamos a ver. Arturo Ángeles. Arturo, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy. Muy bien. ¿Me escucha? Tal. Sí, te escucho. A ver. Lee, por favor, primero en inglés. Después traduces esto que he resaltado. Okay. Competence. Analyze the timeline of heavy machinery on the way. Recognize the part that compose it. Focusing on the analysis of market requirements. Yeah. Analyze the timeline of heavy machinery management, recognizing the parts that compose it, focusing on the analysis of market requirements. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, Arturo? Analizar el tiempo que se administra maquinaria pesada. Conocer las partes que lo componen para un análisis, para comprar algunos requerimientos, análisis de mercado, algo así. Ya, a ver,
Vamos a ordenarnos. Gracias, Arturo. Analizar la línea de tiempo de la gestión de maquinaria pesada. Analizar la línea de tiempo de la gestión de maquinaria pesada, reconociendo las partes que lo componen o que la componen. ¿Componen a quién? A la línea de tiempo. Enfocándonos en el análisis de los requerimientos del mercado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberíamos lograr ahora. Ahora deberíamos poder analizar la línea de tiempo de la gestión de la maquinaria pesada, reconocer cuáles son las partes que componen esa línea de tiempo y deberíamos enfocarnos en el análisis de los requerimientos del mercado. ¿Ya? A eso apuntamos. Entonces, nos vamos a centrar en ese objetivo, ¿ya? Y así iremos cumpliendo los demás y con eso habremos cumplido nuestro gran objetivo de evaluar el tipo y cantidad de equipo pesado que se va a adquirir en procesos productivos de largo plazo en esas operaciones de minería, construcción y transporte, ¿ya? Entonces, para esto, de todas maneras, tenemos que centrarnos en este modelo, ¿no es cierto?, que es un modelo internacional que nos trae una serie de herramientas que se aplican justamente en la línea de tiempo de la gestión de activos, ¿ya? En la línea del tiempo de la gestión de activos. Esta que está abajo es la línea del tiempo. Y todas estas son herramientas que se van aplicando, ¿ya? Esa es la línea del tiempo. Entonces, esta línea de tiempo empieza con una primera etapa que es el análisis de las necesidades del negocio. Luego viene una etapa del diseño. Luego viene una etapa de la creación y adquisición. Esta es una primera etapa que se denomina CAPEX, ¿ya? Luego viene esta segunda etapa donde ya tengo el activo. Acá todavía no lo tengo. Acá estoy planeando el activo. Acá ya tengo el activo. Y ese activo ya empieza a operar, le doy su mantenimiento, modifico y lo actualizo, si es necesario. Y una vez que ha alcanzado un cierto periodo de tiempo de vida, entro a una etapa en que voy a disponer de este activo, ¿ya? Para esto, lo que voy a hacer es entrar un rato a la pizarra, ¿ya? Ahí está la pizarra. Y nosotros vamos a diseñar esa línea del tiempo con algo más aterrizado para ustedes, ¿ya? Entonces yo lo primero que hago es dibujar esa curva que es la curva de la bañera, ¿correcto? Y esa curva de la bañera, nosotros sabemos, caray, esperen un rato, y empieza el pulso ya a fallar, ¿ya ven? Ya está. Entonces, esta curva de la bañera, de punta a punta, nos está dando, mejor voy a poner abajo, la vida, ¿no?, del activo. Es decir, se refiere a todo el tiempo desde que el activo empieza a operar hasta que ya no cumple su función, ya está imposibilitado de cumplir su función. Esa es la vida, ¿ya? A veces se le denomina, o sí, hay momentos en los que se denomina vida útil. No está mal el término, ¿sí? Porque finalmente durante esta vida es donde me sirve porque está cumpliendo su función, ¿correcto? Ahí es utilizable, ¿ya? Pero de acuerdo a la ISO 55000, simplemente mencionan a esta etapa como vida, ¿ya? Pero dentro de esto,
va a venir también ahora una línea en paralelo, ¿ya? Viene por ahí y digamos queda ahí, ¿ya? Y a esa línea verde se le conoce con el nombre de vida óptima. Y es durante esa vida óptima que obviamente ya tenemos el activo y ese activo está operando, entonces gestiono su operación, ¿ya? Gestión operacional. Luego gestiono su mantenimiento, ¿ya? Y gestiono las mejoras y actualizaciones que se puedan ejecutar, ¿ya? Lo voy a poner así, ¿ya? Esas tres gestiones yo realizo durante la vida óptima del activo. Bueno, y esa vida óptima, ¿qué cosa será? La vida óptima para un activo representa el tiempo durante el cual ese activo cumple su función, pero de manera productiva y rentable. O sea, no es solamente el hecho de que esté cumpliendo su función, sino que además tiene que ser productivo y rentable, ¿ya? Porque durante su vida sigue cumpliendo su función, pero será rentable, será productivo, ¿no? Eso habría que preguntarse, ¿ya? Entonces esta es la etapa de la vida óptima. Pero hay una etapa antes de la vida óptima. ¿Qué pasa con la máquina antes de que entre a su vida óptima? Bueno, ahí viene lo que les mencioné hace un momento. Viene el CAPEX, ¿ya? CAPEX proviene de dos palabras en inglés. Capital Expenditures, ¿ya? Capital Expenditures, que en este caso quiere decir inversiones de capital, ¿ya? Entonces, estas inversiones de capital se realizan antes de que el activo entre en su vida óptima. Y es un proceso que tengo que realizar con estos equipos, ¿ya? ¿Qué fases tiene este proceso? Ese proceso tiene 3 fases. La primera fase, que es buscar la necesidad, buscar y encontrar la necesidad. O sea, ¿para qué voy a comprar un activo? ¿Porque me gusta? ¿Porque soy un comprador compulsivo? No, compro porque existe una necesidad, hay un requerimiento respecto a un negocio que se tiene que cubrir con este activo. Entonces tengo que identificar esa necesidad, ¿ya? Una vez que identifico esa necesidad, viene el diseño. El diseño es un conjunto de procesos netamente técnicos que van desde el hecho de delimitar aspectos técnicos referentes, no necesariamente respecto a las especificaciones o características técnicas de la maquinaria, sino más bien aspectos técnicos que son de carácter general, pero de cumplimiento de los, por ejemplo, de los distribuidores de maquinaria pesada o de los fabricantes, la casa matriz de maquinaria pesada, ¿sí? Que me permite poder definir qué equipos son los más recomendables para que puedan cumplir con ese proceso productivo para el cual estoy queriendo adquirir maquinaria,
Entonces yo en ese momento podría tener una opción de, qué sé yo, 10 marcas de maquinaria, pero tengo que evaluar técnicamente cómo van estas marcas, estos modelos de maquinaria y poder determinar en función de esto cuál de esas es la mejor. ¿Ya? Luego, una vez que he determinado hecho ese filtro, esa selección, con esas que ya me han quedado filtradas técnicamente hablando, lo que tengo que hacer es estudiar sí ya ahora sus especificaciones técnicas para ver la compatibilidad técnica entre las opciones. Y entonces abocarme a todas aquellas que realmente son compatibles, porque ahí todavía viene un segundo filtro. Probablemente yo he pasado eh, muchas de estas marcas, pero de repente para la operación que requiero, de las X marcas que pasaron, solamente 2 o 3 son compatibles técnicamente con la operación. La otra marca de repente me trae un equipo que no compatibiliza tanto con esa operación y me va a generar problemas en la vida óptima. Me va a generar elevados costos, ¿no es cierto? O de repente deficiencias en la operación. Entonces, para qué trabajo con esas máquinas que no van a estar que no son compatibles con el proceso, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso se va realizando ahí en el diseño. Y para ya después de lo que me queda del segundo filtro, ahí ya voy a empezar a dimensionar. Ah, bueno, yo he visto que, bueno, de esta marca puedo optar por el modelo X, de esta otra por el modelo Y. Son compatibles, perfecto. Ahora, ¿cuántas unidades de ese equipo modelo X y cuántas del modelo Y requeriría para poder sustentar la necesidad? Entonces estoy haciendo un dimensionamiento, estoy ahora entrando ya a analizar más que un equipo unitario, una flota de equipos. ¿Ya? En todo eso termina el diseño. ¿Ya? Y viene una tercera etapa, que ya hasta este momento el CAPEX me dejó a toda la parte técnica que siguiera avanzando. Pero hay un momento en que el decisor final es el análisis económico. Y entonces, acá justamente en esta etapa de adquisición, que es la tercera fase de ese CAPEX, entran esos aspectos económico-financieros. En esta etapa de adquisición, ya empiezo a evaluar la inversión en esas flotas, hago mis análisis económicos, mis análisis financieros y determino cuál de esas flotas que he analizado es la que me conviene adquirir, ¿sí? La que es más compatible técnicamente y ahora económicamente, que me trae mejores resultados para que dentro de la vida óptima no tenga inconvenientes. ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa. Entonces continuamos. Ya hemos visto el CAPEX, ya tenemos entendido lo que representa la vida óptima. Y bueno, y ya llegué pues a este momento en el que observo que se cumple la vida óptima, pero se está dando en un momento en el que todavía no se ha cumplido la curva de la bañera, ¿no? Se está dando en este punto. Entonces, ahora me pregunto, ¿y ahora? Toda esta vida que resta, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a una tercera etapa, que es la etapa denominada como disposición final. ¿Ya? Les voy a poner acá la disposición final.
disposición final. ¿Sí? Entonces ya entro en la etapa de disposición final. ¿Y qué hago en esa disposición final? También es un proceso técnico-económico en el cual evalúo qué hago con la máquina que ya cumplió su vida óptima. Primera opción, una reparación general. Perfecto. Segunda opción, la renovación. Entonces yo tengo estas dos opciones ahora para poder ejecutar en esa máquina que ya cumplió su vida óptima. ¿Sí? Entonces, una reparación general, estamos hablando de un overhaul, ¿no es cierto? Que prácticamente le va a dar una nueva vida al activo, ¿ya? O de una renovación, que simplemente es eliminar el activo que ya cumplió su vida óptima y reemplazarlo con una máquina nueva. ¿Sí? Tengo que hacer una evaluación. Primero, estas dos opciones tienen que ser técnicamente viables. Y segundo, voy a tener que evaluar tanto económica como financieramente cuál de estas dos opciones es la mejor. Y me iré por la mejor opción. ¿Ya? Todo esto que hemos diseñado es la línea del tiempo de la gestión de activos. ¿Ya? Todo esto. Estoy dejando fuera a la vida del activo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la línea del tiempo. ¿Ya? Es lo mismo que ustedes han visto en el PPT. Es esto mismo. ¿Ya? Ahí está, necesidad, diseño, adquisición, vida óptima, ¿sí? Disposición, renovación. Y claro, acá hay un aspecto más que me indica, que me dice cargas residuales. Una carga residual hace referencia a que un equipo que ya cumplió su vida óptima, no es que si lo voy a reemplazar de manera inmediata va a salir al mercado, ¿no? O sea, lo doy de baja ahora y mañana ya lo vendí. No, no es así, ¿no? Demora un tiempo, pasa un tiempo. Entonces yo tengo una máquina que, bueno, está ahí, ocupándome espacios, generándome otros costos relacionados y ya está fuera de su vida óptima. Esa es una carga residual, ¿ya? Hasta el momento en el que me compren pues esa máquina, ¿ya? Entonces esa es la línea del tiempo. Y muy bien, la línea del tiempo yo la presento así, en sus tres fases, ¿no? El CAPEX, ¿ya? La vida óptima y la disposición final. Sus tres fases. Entonces ahora nos centramos en el CAPEX, ¿ya? Y ese CAPEX, ya saben, que son procesos que están ligados primero a detectar una necesidad, ¿no es cierto? Detectar y analizar una necesidad. Un proceso de diseño basándome a lo que necesito para poder cumplir con esa necesidad, y un proceso de creación, más recomiendo que se le llame adquisición, en el cual pues tengo que tomar decisiones ya acerca de los equipos que van a ser los que mejores resultados me den, ¿ya? Entonces entramos a lo que es el análisis de la necesidad del negocio. Y acá ya es un tema bien interesante en el cual tengo que enfocarme, no sé si se acuerdan, pero en quinto ciclo, en las primeras semanas, o en la primera clase creo que tuvimos de ingeniería de mantenimiento,
todavía en marzo, cuando fue presencial, definimos el contexto operacional. Entonces, ese contexto operacional justamente se utiliza acá en este análisis de las necesidades del negocio, ¿ya? Y claro, pongo ahí básicamente los aspectos más relevantes, o sea, qué cosa tengo que conocer. El proceso productivo, obviamente. ¿Cuál es el proceso productivo que se va a realizar? Y ahí está, pues, el hecho de desplegar un contexto operacional adecuado, con todos sus componentes. Perfil de operación, ambiente de operación, el tema de disponibilidad, calidad de los insumos, el tema de las políticas tanto logística como a nivel de laboral, ¿no es cierto? Y a nivel de seguridad, ¿ya? Eso es lo que tengo que trabajar y desarrollar, pero de manera aterrizada en esta parte de la necesidad. Luego tengo también algo que vimos en quinto ciclo, que un proceso productivo se divide en unidades de proceso. Y es importante definir esto porque no vaya a ser que la necesidad que detecte no sea para todo el proceso productivo, sino solamente sea para parte de este, es decir, para cubrir una unidad de proceso. Entonces, ¿qué gano yo analizando lo que voy a requerir para todo el proceso productivo cuando a mí de repente me quieren contratar solamente para cierta parte de la unidad de proceso o del proceso productivo, que son las unidades de proceso? ¿Ya? Entonces hay que identificar adecuadamente esas unidades de proceso. Luego hay que entrar a trabajar, que es parte también del contexto operacional, pero lo saco de ahí porque es muy importante que especifiquemos esto. ¿Con qué tipo de material voy a trabajar? ¿Y en qué condición está ese material? ¿Está en una condición en banco, en suelto o está en compactado? Esto me va a ayudar a plantear de manera adecuada la cuantificación de la necesidad. Yo tengo que saber muy bien determinar cuál es la condición de inicio del material, de repente en esa unidad de proceso en la que yo voy a entrar a trabajar con mi maquinaria, ¿no? ¿Cómo está partiendo el material? ¿En banco? ¿En suelto? ¿En compactado? ¿Y a qué condición final está llegando? ¿A una condición en banco, suelta o compactada? ¿Ya? Yo tengo que analizar adecuadamente eso, para que de esa manera pueda proyectar bien los números y no me vaya a generar un número que va a representar a la necesidad, que de repente no es el real, y voy a generar un proceso de CAPEX inadecuado y después me voy a ver en los problemas cuando entre ya en operación, que no voy a poder cumplir con las metas que tengo. ¿Ya? Luego, ¿qué se hace? Como habíamos dicho, ¿no? Que este proceso del CAPEX se tiene que realizar para procesos productivos de largo plazo. Entonces, no es que la cantidad de material que evalúe que se va a movilizar está siendo por periodo, sino es para el tiempo de la necesidad. Entonces, yo necesito establecer una métrica que esté basada a la cantidad por periodo, es decir, anualmente cuánto de volumen voy a requerir movilizar, para que en función de esto pueda hacer un buen análisis en el diseño mismo y pueda llegar a definir el requerimiento exacto de tipo de máquina y de cantidad de maquinaria que se requiere.
¿Ya? Entonces vamos a entrar a ver un poquito más de esos aspectos que estaban dentro del análisis de los requerimientos del negocio. Entonces entramos un poco con el proceso productivo. Y acá es importante, ¿no? Lugar, ¿dónde se está desarrollando ese proceso productivo? ¿Cómo está la accesibilidad? ¿Sí? Y en función de esto, obviamente, ya saben que vienen todas las políticas que están relacionadas al contexto operacional. Y las fases del proceso. Tu proceso productivo es tremendo proceso, es muy amplio. ¿Qué fases lo componen? La fase A, B, C, D, E, F. Y en cada fase hay actividades, que esas actividades no la puede cumplir un solo equipo. Necesito 2 tipos, 3 tipos. ¿Sí? Entonces tengo que determinar adecuadamente eso. Entrar a fondo al proceso productivo y a las fases del proceso y dónde se va a ejecutar, para que de esa manera pueda hacer un mejor análisis enfocado en el cumplimiento del desempeño de las máquinas. Ahora, la condición del material. Ahí están los 3 estados, ¿no? Un estado de material en banco. El material está en su lecho natural y yo voy a explotar ese material, ¿correcto? Ese es material en banco, ¿ya? Material suelto, ya ha sido explotado, ya se ha movilizado, ya no está en su lecho natural. ¿Y qué ha pasado? Que cuando yo extraigo material de su lecho natural, este material tiende a aumentar o a incrementar su volumen. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno denominado, si no me equivoco, tumefacción, ¿ya? Que básicamente hace pues que al extraer el material de su lecho natural, absorba aire, ¿correcto? Y haga que este material se expanda, ¿correcto? Entonces, finalmente, solamente así por poner un ejemplo, yo exploto 1 metro cúbico de material de una cantera. Cuando este metro cúbico pase a la posición ya de explotada, es decir, fuera de su lecho natural, ya no va a seguir siendo 1 metro cúbico. Seguramente será más de 1 metro cúbico. Depende mucho del tipo de material con el que esté trabajando, ¿ya? Entonces, la excavadora con la que yo he hecho la extracción deberá estar preparada para excavar ese metro cúbico o para excavar el metro cúbico más el adicional que se expanda el material. ¿Qué creen? Lo llevo a una carretera para poder ponerle este material como base y poder asentar mejor nivelar mejor este terreno, ¿no? Darle mejores condiciones. Entonces, ¿qué ha pasado por acá? Que este material suelto seguramente se ha expandido acá en toda esta vía y de ahí ha pasado una compactadora y lo ha compactado. Entonces ha compactado. Quiere decir que en esa condición lo que ha sucedido es que ese metro cúbico más el adicional, ¿no es cierto?, que tenía ya en volumen suelto, ha pasado a ser o a tener un volumen menor. Porque al compactar, lo que se hace es prácticamente evacuar agua del material, ¿sí? Entonces la condición compactada es una condición que tiene menor volumen al volumen en suelto, ¿ya? Y para esto tenemos una tablita para los diferentes materiales, ¿sí? Y por ejemplo, miren, arena, ahí está, el primero.
Yo lo que tengo que fijarme en el primer caso es decir, ¿cuál es la condición inicial del material? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? En condición inicial. Yo detecto que en el proceso que voy a ejecutar, la condición inicial de mi material está en compactado. Ah, entonces es arena compactada. Ah, ya, perfecto. Entonces, condición inicial, C, compactado. ¿Y a qué condición va a pasar? Entonces, ya, condición final va a ser suelto. Ya, perfecto. Entonces, estoy en la C y condición suelto y aparece este número 1.17. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si en condición compactada yo tenía 1 metro cúbico, ¿sí? En condición suelta ese material va a pasar a tener un volumen de 1.17 metros cúbicos. Siguiendo esta fórmula, ¿sí? Volumen en condición final es igual a FC, que es el denominado factor de contracción, ¿ya? Por el volumen en condición inicial. Mi volumen en condición inicial era compactado 1 metro cúbico. 1 metro cúbico por 1.17 de factor de contracción, entonces tengo 1.17 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora les voy a pedir a ustedes que ya, ahora sí. Entonces lo que decía es que la métrica de la necesidad se basa a la cantidad de metros cúbicos que son movidos por la maquinaria. Y en general la maquinaria mueve material suelto, incluso la compactadora, porque para que el rodillo vibratorio entre a compactar un terreno, el material está suelto y ya después de compactar recién es que va a pasar a condición compactada. Entonces, por favor, tengan cuidado. Las máquinas procesan material suelto. Entonces mi métrica debería ser la del material suelto. Tengamos cuidado con eso. Porque esa métrica va a entrar a esta fórmula. Este volumen BP que están viendo, que es el volumen de material a producir, volumen de material a mover, ese es el material que debe estar considerado en material suelto, ¿ya? Y esto se va a dividir entre la cantidad de años en los que yo tenga que desarrollar ese trabajo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser el caso de que tengo que cortar ese conjunto de dunas, ya no es esa duna nada más, sino ahora hay un montón de dunas, son 10 dunas de cada una de 5.000 metros cúbicos y tengo que cortar esas 10 dunas y tengo 3 años para hacer eso. Allá, entonces, ahora cuántos metros cúbicos por año tengo que procesar. Y esa métrica es la que se denomina la producción por periodo. Producción por periodo. ¿Ya? Y ese es el valor con el que vamos a determinar la necesidad. Ese es el cuantificador. Los otros factores van a ser netamente cualitativos. A ver, entonces, lo que ha leído David, ¿no es cierto? Tenemos que hay un trabajo a largo plazo, ¿correcto? Miren, está basado para realizarse en 5 años, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que se quiere hacer? El esparcido y mezcla de material. Y este esparcido y mezcla de material es para que finalmente quede en una carretera de 700 kilómetros, ¿no es cierto? O sea, 700 kilómetros de carreteras que van a ser de 7 metros de ancho y el material que se va a esparcir, rellenar, ¿no es cierto? Y que va a rellenar justamente una altura o una profundidad de 50 centímetros, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está ubicado todo esto? Primero, el material con el que se va a trabajar es arcilla, ¿ya? Y
De ahí me dice que todo esto está ubicado en la región Junín y me da una altura máxima a las que, este, por la que pasan estas carreteras, ¿ya? Entonces hay que determinar la necesidad, ¿sí? Y ya, bueno, no importa. Ya, entonces, hasta ahora tenemos esto respecto al perfil de operación y ambiente de operación. Y van a darse cuenta ustedes, cuando entremos a la etapa del diseño, que todos estos aspectos que estamos hablando van a ser fundamentales para poder definir justamente la eficiencia con la cual espero que trabajen mis máquinas. ¿Ya? Esto me va a ayudar mucho. Ahora, hay algo que acá se nos ha escapado. Bueno, y es que eso ya va a venir en la parte del diseño en realidad. Pero la operación está, como decía Gary, no necesariamente va a ser en la ciudad, sino que está cerca, ¿no es cierto? O sea, en zonas aledañas a una ciudad importante. Entonces, eso hay que definir. ¿Cuál será la ciudad importante? Y en función de eso van a ver que vamos a empezar a trabajar el, el diseño, ¿ya? Entonces, acá en el lugar voy a poner como esto, la ciudad importante, ¿no? Zonas aledañas a una ciudad importante. Más o menos en tiempo, ¿alguien ha visto cuáles son los tiempos que me toma en movilizarme en Junín? Han hecho el experimento de entrar al Google Maps, por ejemplo, y ahí poder hacer importantes que ustedes tienen que delimitar de manera cualitativa, ¿ya? Porque esto me va a ayudar en el diseño. Y obviamente, si puedo tener más detalle porque tengo el lugar exacto donde se va a trabajar, va a ser mucho mejor. ¿Sí? En el tema de carreteras es un poco más abierto porque es una operación amplia en la cual tengo que poner de repente así con intervalos, con otras cosas que no son muy sencillas de ubicar, ¿ya? Pero cuando estoy en, qué sé yo, en tema minero, ¿no es cierto? Sé exactamente cuál es el área de impacto de ese campamento minero o de esa operación minera. Y ahí sí exactamente respecto a ese área de impacto voy a poder determinar más rápido y más fácilmente todas estas condiciones, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver ya el cálculo en sí. Vamos a ver. En el caso me menciona, ¿no es cierto?, que ya hemos delimitado este contexto operacional, unidades de proceso, tipo y condición de material. Ya tenemos el material que es arcilla y que está partiendo de una condición inicial suelta a una condición final compactada, ¿ya? Ahora, a tomar en cuenta ya las medidas, ¿no? Entonces dice que son 700 kilómetros de carreteras de 7 metros y 50 centímetros de profundidad. O sea, ese es el material que voy a rellenar para poder esparcir y mezclar, ¿ya? Entonces ahora sí me voy a la pizarra y acá vamos a empezar a hacer el cálculo. Entonces, el volumen en condición inicial, que sería suelto, no lo conozco, pero sí conozco el volumen en condición final, que sería 700, ¿no es cierto?, por 1000 por 7 como tu nota y por 0.5, ¿correcto? ¿Y eso cuánto da? Calculen, apúrense, no sean lagartijas, hagan algo, ¿ven? ¿No ven mi pizarra? ¿Cómo no van a ver, Gary? Yo estoy monitoreando acá con otro usuario y sí se ve la pizarra. ¿Cómo que no? No, qué bañera.
Sí se ve, yo estoy viendo. Ah, este último cálculo. Ah, eso ya pues, hable. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿cuánto sale? Volumen en condición final, que es compactado, ¿no? Ya, 2.450.000. Nelson, ¿de dónde te salió ese valor? Porque sale 2.450.000 metros cúbicos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el cálculo, no, ya no se vaya a confundir con eso. Ya, perfecto. Entonces, ese es el volumen en condición final. Vámonos al PPT y ahora hay que sacar el factor de contracción. Entonces, dice que es arcilla, ¿sí? Que está pasando de condición suelta, o sea, B, ¿sí? Condición suelta, a una condición compactada, o sea, 0.63. ¿Ya? ¿Estoy bien? ¿Me avisan si estoy bien? 0.63 de factores de contracción. Avísenme. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces aplico la fórmula. Volumen en condición final, voy a poner acá, volumen en condición final es igual al factor de contracción por el volumen en condición inicial. ¿Qué cosa es lo que tengo que calcular? El volumen en condición inicial. ¿Ya? Entonces ustedes aplican ya la fórmula y cuánto voy a tener de volumen en condición inicial. ¿Cuánto? A ver, me están dando diferentes resultados. ¿Por qué? Son 2.450.000 metros cúbicos en condición final. Y tengo factor de contracción 0.63. Ah, ya, recién David, ya, ahora sí. Ya, perfecto, Gardel, tú también. Claro, tengo que dividir los 2 millones entre 0.63. Ya está. Entonces, serían 3.888.888.89, ¿ya? Metros cúbicos. Ya. Entonces, el volumen que debería estar preparado para mover, seguramente con las motoniveladoras que tenga que seleccionar, tiene que ser este de 3.888.888.89 metros cúbicos. ¿Ya? Pero eso, ¿en cuánto tiempo tengo que mover? Esto es para trabajar en un periodo de ¿cuántos años? 5 años, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, la producción por periodo, PP, ¿sí? Sería igual a ver, 3.888.888.89 y todo esto, caray, bueno, ni modo. Todo esto dividido entre tu nota, digo, entre 5, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿cuánto sale PP? Ya está. ¿Cuánto es? $777.777.78 metros cúbicos por año. Entonces, mi maquinaria
debería estar preparada para poder movilizar esa cantidad de material por año, ¿correcto? Esa es la necesidad entonces, ¿ya? Entonces miren, esta es la métrica que yo tengo que cumplir como necesidad. Las máquinas que tenga para esto deben estar preparadas para poder movilizar esa cantidad de material por año. ¿Sí? Entonces, el cálculo es lo más simple. Miren, lo más complejo de la necesidad es poder ver la parte más cualitativa, la parte de características netamente del contexto. Ahí es donde está el mayor esfuerzo que se tiene que hacer. En el cálculo no, el cálculo lo va a hacer alguien que tenga las fórmulas lo va a hacer, ¿correcto? Pero analizar el contexto es lo que nos interesa más. ¿Ya?